tal? Buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, ingresando en el último mes del año, Sara Sola, ¿eh? Así es, Hanna Gabart, ¿cómo andás? Quedan pocos programas. Este es el penúltimo, Este de es hecho, el penúltimo, pero con muchísima información y temas importantes porque precisamente este 5 y 6 de diciembre se va a desarrollar la cumbre del Mercosur, que va a tener como centralidad seguramente el acuerdo Unión Europea con el bloque regional. ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué representa para toda nuestra región? Bueno, es uno de los temas que seguramente hoy vamos a estar analizando. Y además, junto a las centrales sindicales del Cono Sur, vamos a estar hablando sobre el posible impacto de este acuerdo Mercosur-Unión Europea y también sobre el rol del sindicalismo en la integración regional. Sobre todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Muy bien, y como siempre le damos las buenas noches y la bienvenida a Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, semana importante, tema Mercosur está sobre la mesa, se viene una cumbre 5 y 6 de diciembre, el jueves habrá reunión entre cancilleres, ministros de Economía, presidentes de Banco Central, viernes día clave para el encuentro de presidentes, con el rol de Orsi también ahí. ¿Cuáles son las claves de lo que va a ser este encuentro? ¿Cómo lo ves? Yo te digo, Maite, que es un momento muy especial, ¿eh? Yo le he estado tratando de encontrarle un adjetivo y la sensación que tengo es que es un momento bisagra. Hay como un punto de inflexión. Y miren que el Mercosur ha pasado por situaciones y por, de alguna manera, momentos críticos, momentos también de mucho entusiasmo, pero por muchas razones tengo la impresión de que el viernes tenemos un antes y un después. Vamos a tener la oportunidad el lunes que viene de repasar esta misma reflexión y ver cuánto de eso ocurrió, pero... Ver qué deja. ¿Qué deja, no? Pero no es una cumbre más. Y tampoco tiene que ver con que sea en Uruguay, ¿no? Como si fuera excepcional porque somos anfitriones, sino porque se confluyen un montón de cosas. Primero, el contexto internacional. Es la última cumbre del año, de esta locura de cumbres que hemos tenido de todos los colores, ¿no? Y de todo tipo de tamaño. Esta es la última del año y por lo tanto va a estar bastante mirada a nivel internacional, pero piensen en el contexto internacional de las guerras por un lado, y por lo tanto estas cumbres siempre terminan de alguna manera abordando el tema de la guerra, particularmente la presión de los países que están en guerra de sentir apoyo de los que estén dentro de esas cumbres, ¿no? Seguramente hayan miradas encontradas, sí, en ese, va a haber, los dos conflictos. Va a haber. Pero la tensión más grande está en algo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Que es que cada una de estas cumbres las leen los dos pesos pesados del mundo a ver quién gana y quién pierde. La disputa básicamente entre Estados Unidos y China. En ese sentido, el Mercosur es un campo de batalla para estos dos pesos pesados. Para Estados Unidos es su patio trasero. Pero para China ya es terreno, no voy a decir conquistado, pero en este momento con una primacía en materia comercial y yo agregaría en bastantes temas de infraestructura. Entonces, una cumbre así empieza a ser mirada permanentemente por estos dos actores para ver qué pasa, qué ganan y qué pierden. Y agregaría ahora el factor Trump, porque no es un Estados Unidos cualquiera. Si bien todavía gobierna Biden, los demócratas, ya empieza la lógica de anotarte en una lista de amigo o enemigo. Y él va a tener esa matriz en la política internacional. Él entiende la política así, Tiene un ¿no? gran aliado que es el presidente de Argentina, Javier Milei. Exactamente. Es un capítulo aparte dentro de la cumbre, Milei, ¿no? Sí, sí. Y por eso me meto un poco en la región, porque yo decía, contexto internacional, el contexto regional es un contexto de una América Latina complicada. Yo diría que vuelvo al efecto Trump, ¿no? Sobre todo México. Yo no quisiera estar hoy en los zapatos de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que él cuestiona de la estabilidad de Norteamérica, no Norteamérica, Estados Unidos, sino América del Norte, es impresionante. Y todo eso empieza a bajar. El siguiente escalón es Centroamérica, sobre todo con el tema de migraciones, pero mucho con lo comercial también, y con las remesas. Hay mucha cosa que gira en torno al tipo de política que haga Estados Unidos. Y después viene Sudamérica, estamos un poco más lejos, pero hay
un impacto como este que yo decía, de que va a estar mirando todo el tiempo dónde están los amigos y dónde están los enemigos. La región tiene un déficit de integración y ustedes se dan cuenta que al final, por más crítica que se haga, el ámbito más permanente y yo diría que termina siendo más resistente en materia de integración es el Mercosur. Todo lo demás va y viene, tiene momentos que parece que va a ser clave y luego se hunden, sea porque lo impulsa sectores de centro-derecha, sea porque lo impulsa la izquierda, pero el Mercosur ha sobrevivido a casi todas esas etapas y ahí está y va a tener su cumbre. Y ahí vengo entonces, después de la región, a la intra-Mercosur, porque para mí ese es el contexto, como decía Jano, en donde aparecen novedades como por ejemplo el factor Milei. Podría decir también que hay una tensión que el Mercosur ha tenido siempre, pero que ahora se expresa muy fuerte con datos concretos, ¿no? Por ejemplo, la ampliación. La ampliación siempre ha sido un debate. En un momento el primer ingreso después de los originarios fue Venezuela y ya sabemos los problemas que hay. Sigue siendo un factor complejo. Venezuela salió un poco, se dan cuenta que hace tiempo que no hablamos, ¿no? Pero claramente demostró ser un tema más electoral que otra cosa, porque en Venezuela no cambió nada de la preocupación que hubo y sin embargo se fue corriendo el foco. Sin embargo, lo que realmente importa sigue presente y por eso Venezuela no va a estar en el Mercosur, porque la cláusula democrática del Mercosur le impide estar presente por estar en este momento de alguna manera aplicándose esa cláusula y estar excluido de las reuniones. Está Bolivia en sus primeros escarceos. Ya completo. Terminó el proceso jurídico de ingreso, va a ser miembro pleno a partir de esta cumbre y está el pedido de Panamá. Panamá no es un país cualquiera, ¿eh? Es un país que tiene una articulación muy fuerte entre Sudamérica y Centroamérica, es un hub tecnológico, financiero, ni que hablar, y yo diría logístico. A esta altura uno viaja a cualquier parte del mundo y pasa por Panamá. Entonces, ahí hay algo que sigue demostrando una cierta atracción del Mercosur. Pero yo diría que, como dice Jano, no tengo duda que lo más fuerte va a ser la novedad de la primer cumbre de Milei. Y, recuerden, asume la presidencia del Mercosur. O sea, Uruguay le pasa la presidencia a Argentina. Por lo tanto, lo que escuchemos decir y hacer a Milei pasaría luego a ser una hoja de ruta para 6 meses de gestión. Y creo que todo eso lo que va demostrando es que, lo que yo decía al principio, no tenemos una cumbre más. En un momento de rispidez con Lula y con la asunción de un gobierno de izquierda en el Uruguay, ¿no? Factores que también yo creo que van a estar por lo menos sobrevolando. Pero Álvaro, la aprobación del acuerdo con la Unión Europea es lo que ha estado centralizando la discusión en este tiempo. Ya van 20 años de negociación, siguen existiendo voces de oposición desde Europa, sobre todo de los sectores agrícolas. Hoy se sumó Alemania a las protestas. El gobierno francés no quiere saber de nada. El gobierno alemán y el español sí. Escuché por allí decir a alguien del gobierno alemán que era una oportunidad, aunque tuviera sus reparos, de acercarse al bloque regional. Pensé mucho en lo que vos decís, porque de esa manera entendían que el bloque podía quedar a merced o de Estados Unidos o de China. Sí, te digo, Jano, desde que se inició esta negociación en el 2000, he estado cerca hasta por cuestiones de representación y es la primera vez que yo siento que esto puede salir. Siempre fuimos muy pesimistas, ¿no? Desde el momento en que empezó a aparecer la presión agrícola, siempre uno dice, bueno, le cuesta más a Europa pagar el precio que lo que va a conseguir. Bueno, es la primera vez que yo siento que esto está a punto de salir, sobre todo por el clima. Esto que decías recién, las presiones que hay en Europa suenan a presiones sobre el convencimiento de que están enfrentando algo que está por aprobarse, ¿me explico? Y la lógica es la presión para conseguir algo, no para parar el acuerdo. Estoy convencido que no podemos decir Francia, Alemania, porque es un error, los países no son homogéneos. Dentro de los países hay ganadores y perdedores. Entonces no es que Francia pierde y Alemania gane. Decías recién, empezaron las movilizaciones en Alemania, no es las movilizaciones en Alemania, es el sector agrícola alemán y una parte. En Francia es más homogéneo el sector agrícola,
Pero la industria europea gana con este acuerdo, así como tenemos que tener claro que es un problema para la industria del Mercosur. Por eso, quien siempre se opuso al acuerdo o a algunas cláusulas era Brasil, que es el único que tiene para proteger industria. Pues nosotros no tenemos, salvo la que se relaciona con Brasil, y Argentina está en un plan de que ya no importa demasiado nada, esa es la política del gobierno, que lo único que importa es el mercado. Entonces, hay que entender, porque si no parece como si nosotros estuviéramos felices porque todo es triunfo y en Europa hubiera... No es verdad, acá hay intereses, porque una cosa que cuando hablen ahora con Jorge Balvis pueden profundizarlo, el acuerdo no va a ser completo. El acuerdo tiene 3 patas, esa es la política normalmente de Europa, y así fue que arrancó en el 2000 la negociación, una pata comercial, una pata de cooperación y una pata política. Es muy importante eso, porque no es un TLC común. Y ahora se va a parecer mucho a un TLC común. Y como un TLC común tiene los problemas que tienen esos acuerdos, que es que una zona más desarrollada le lleva ventaja a una zona como la nuestra menos desarrollada. Y el costo va a ser los temas tecnológicos, los temas de la industria, los temas de valor agregado, los temas de las compras gubernamentales. Pasamos a tener que tratar... Ese es un tema que va a impulsar Brasil, clave, ¿no? En lo que son estas negociaciones que se siguen llevando adelante a partir de lo que es el trabajo y de los nosotros, equipos técnicos. que están ahora, en este momento están en Brasilia tratando de cerrar el acuerdo y hay... Compras y industria están ahí. Es eso del lado defensivo del Mercosur-Brasil. Del lado de Europa es el tema agrícola. ¿Saben cómo lo arreglan? Con plata. Porque siempre lo arreglaron así, porque están subsidiados. Son sectores que no son competitivos con el resto del mundo. Por eso el verso del libre comercio y de la apertura es esa idea de hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, nos piden a nosotros que hagamos cosas que ellos no hacen. Ni que hablar en el tema ambiental, que quedó demostrado que era una excusa. Macron hizo ese discurso, ¿se acuerdan el discurso? No, Europa no puede permitir que no se apliquen. En su momento el encontronazo con Jair Bolsonaro por el negacionismo. Exactamente. Él fue cambiando el discurso con Bolsonaro, hasta tenía un poco de razón en el sentido de la práctica que tenía el gobierno brasilero o del no control sobre lo que pasaba ambientalmente en Brasil. Pero después, ¿cuál era? Entonces empezó este otro argumento de que los sectores agrícolas tienen menor competitividad y no van a poder controlar los estándares del Mercosur cuando en Europa los estándares son muy rígidos. Bueno, al final esto se arregla con plata y por eso empezaron las movilizaciones en Alemania, porque ahora lo que va a hacer la Comisión Europea es recibir los planteos de los sectores afectados por el acuerdo para ver cómo los compensa. Entonces, mientras más presión hagan, más plata van a conseguir. Pero yo les diría que nunca vi tan cerca el acuerdo como ahora, entre otras cosas porque las dos regiones lo necesitan. Y no es un tema solo comercial, es un problema de cómo dan una señal al mundo. Recién decías, Europa quedó atrapada, entre otras cosas con la guerra, pero es más profundo, en la lógica que hasta ahora ellos querían construir, de fortalecer su relación con Eurasia, sobre todo Alemania. La guerra rompió todo eso. ¿Se acuerdan el tema del gas, la interdependencia que ya había? Todo eso generó una dependencia muy grande con relación a Estados Unidos, pero no es cualquier Estados Unidos, ahora es el Estados Unidos de Trump. Entonces Europa necesita un éxito geopolítico y el Mercosur también. Yo estoy convencido que si no nos sale bien esta jugada esta semana, va a haber mucha crítica hacia el Mercosur y van a empezar a ser más fuertes los planteos de disolver, de que cada uno se arregle solo. Y esto es mucho más importante que el acuerdo en sí. Entonces, por eso digo que es un momento bisagra. Yo creo que a partir del viernes tenemos que rediscutir cuáles son los rumbos, porque si hay un fracaso y una imagen de derrota y de que no se pudo, empieza un periodo nuevo. Y si hay un éxito, seguramente va a haber una oportunidad de recuperar el músculo y el oxígeno de la integración. ¿Qué expectativa hay? Algo que se maneja es que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ya tiene el pasaje, está viendo a ver si... Hay un piso entero reservado en el hotel para la delegación europea, pendiente de que definan si viajan. Que salga el humo blanco. Bueno, bien. Álvaro, la reciente elección presidencial de nuestro país, ¿te parece que puede tener algún impacto en la interna de este bloque regional, teniendo en cuenta que rápidamente el presidente electo, Yamandu Orsi, viajó a Brasil a reunirse con Lula? El tema Mercosur y Unión Europea estuvo sobre la mesa y que por otro lado va a estar el viernes invitado por el actual presidente Luis Lacalle Pou. Sí, no tengo duda que es un condimento más. Esto que yo estoy diciendo que hace que
que parezca tan atractiva una cumbre. Vieron que en general ya ni nos importaba demasiado. La Los ojos última, van a estar puestos ahí, la sin última lugar en a Paraguay dudas. era porque no iba Milei, pero no, era como, ahora esta tiene todos los condimentos. Y este es uno. El hecho de que hay una transición en un país tiene un efecto además en la ecuación interna, es clarísimo. Y hay un alineamiento a Brasil, ¿no? Claro. Yo no usaría la palabra alineamiento, no. Yo creo que cambia la ecuación. Si me decís alineamiento en posiciones, te digo, por ejemplo, que el impulso de Lula a un acuerdo global, la alianza global contra el hambre y la pobreza, sí, claro, porque vos compartís Pero eso. pueden haber más puntos en común que quizás con el actual presidente. Claro, pero no es un problema de alineamiento ideológico. Entre otras cosas porque Brasil, la política exterior la conduce Itamaraty, que no anda mirando demasiado esas cosas. Define una ruta, un interés. Esto es como China, ¿no? Que después de que marca un camino, lo que precisa son alianzas, no alineamientos. Entonces, yo diría que acá la novedad es una especie de reequilibrio dentro del Mercosur. Y lo que más suena es que ahora Uruguay no va a insistir en cortarse solo. Eso sí, si ustedes repasan todas las notas en el exterior, que son muchas, sobre cuál sería el cambio en Uruguay en materia de política internacional, lo que más se resalta es esa imagen de que Uruguay insistía mucho en decir, bueno, si no me dejan, me voy solo, que siempre fue una fantasía. Ese nunca fue un tema cerrado en Uruguay, ni siquiera en el gobierno completo, digamos. Había críticas y cuando se tensó esa piola, algunos dijeron nosotros no lo aceptamos. Entonces, parece que el que toma la posta ahí es Milei. Y ya ha dicho, por ejemplo, que quiere un acuerdo, un TLC con Estados Unidos, que es muy raro porque Estados Unidos va a una política absolutamente distinta, con quien ya tiene TLC, ni más ni menos que el NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, está diciendo que lo quiere revisar, en fin. Pero lo otro que es fuerte, y eso pongan atención porque lo van a ver, es las contradicciones al interior de Argentina. Los sectores económicos no pueden permitir que el gobierno lo saque del Mercosur. Sectores que apoyan a Milei desde el punto de vista económico, político, perderían con un juego así. Y para que tengan una idea, más allá de que la visita de Macron, esa que molestó tanto a Lula, con razón, porque Macron lo que hizo fue ir a intentar la imagen de que el Mercosur tiene diferencias internas. Para eso vino, para activar a Milei y decir el Mercosur no tiene una posición unánime y poder ir a Europa y decir este acuerdo no solo tiene problemas en Europa, sino también en el Mercosur. Bueno, en ese juego Milei llegó a deslizar, no lo dijo públicamente, pero después lo dijo Macron, que le había dicho que él no estaba del todo de acuerdo con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Les digo, si hay un país al que le sirve ese acuerdo es Argentina. Entonces, ¿se acuerdan que lo hablábamos en la época de Mondino, ¿no? Que Milei decía cosas que luego venía un equipo a tratar de más o menos acomodar. Lo que está esperando, en este caso el que tiene la iniciativa, que es Brasil, es que Milei haga lo mismo que hizo en el G20, que grite un poco, que diga cosas en una conferencia, pero que luego firme los papeles. Esa es últimamente la forma en que intentan controlar a este personaje que, repito, una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que al país le interesa. Sí, y ha tenido encontronazos con los industriales también en Argentina, ¿no? Eso sí, creo que habla a las claras. Brevemente, Álvaro, porque se nos fue el tiempo, en un minuto, pensando en todo este panorama, en el momento en que llega este nuevo gobierno al Uruguay, ¿cuáles serán los desafíos que va a tener en materia internacional, además de los que ya hemos visto, ¿no? Este es uno, el que acabamos de hablar es uno de los primeros, ¿no? Cómo se para a partir del viernes Uruguay frente a un escenario que va a dejar al Mercosur o muy potenciado o muy debilitado. Yo creo que igual lo más crítico del periodo que termina es la falta de un buen diagnóstico de lo que está pasando en el mundo. Entonces esa tarea es imprescindible y por lo tanto para encarar los desafíos lo que tiene que haber es un buen análisis de los escenarios. Después tiene que haber una convocatoria muy amplia, muy plural, a pensar una política internacional de largo aliento. Eso también tiene que hacerse con la sociedad, no solo con el sistema político. Estamos hablando mucho de los acuerdos como si fuera un asunto solo de los partidos, cuando en realidad involucrar a la sociedad, involucrar a los empresarios, que al final son los que en muchos aspectos definen cuestiones de la política internacional cuando hacen o no negocio, a los trabajadores, a la academia, o sea, todo está pendiente en ese sentido y finalmente hacer este trabajo que hacemos, por ejemplo, en este programa, ¿no? Que es que la gente entienda que la política internacional no es algo ajeno a lo que nos pasa todos los días. Pero yo les propongo que cerremos el año con una reflexión de ese estilo, quizá pensando para el año que viene cómo sería una política internacional distinta.
y cómo podríamos ir imaginando que el año próximo arranque con un debate sobre esas cuestiones. Creo que ahora que tenemos un elemento tan disruptivo como va a pasar el jueves y el viernes, quizá con más claridad nos permita hacer esta reflexión que en un minuto no da, pero creo que es absolutamente clave porque eso sí es parte del cambio de ciclo político que acaba de darse en Uruguay, y en el exterior hay mucho interés por hacer con esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a cambiar en Uruguay en materia de política internacional? Y es verdad que el viaje a Brasil fue una señal, pero se necesita mucho más relato y eso todavía está por verse. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Como siempre, quédense que ella sigue sin fronteras. ¿Cuánto pesa el Mercosur y la integración regional para las centrales sindicales de esta parte del mundo? Bueno, son algunas de las interrogantes que se están formulando por estas horas, sobre todo a la luz de una nueva cumbre del Mercosur. Para intentar justamente responder estas preguntas recibimos a Viviana Rumbo, integrante del Departamento de Internacionales del PIT-CNT y secretaria técnica de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Viviana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Decíamos que, bueno, mucho trabajo por estos días. La coordinadora de centrales existe desde antes de la creación del Mercosur. Eso es bueno destacarlo. Sin embargo, hoy es una de las herramientas de representación de las y los trabajadores en el bloque regional. ¿Qué países la integran y cómo funciona? Bien, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, en realidad, desde su creación, que fue previo al Mercosur, fue para atender la democracia, que se veía muy atacada en esa época, en mediados de los 80, y por los derechos humanos, que en Paraguay y Chile todavía existía dictadura. Bueno, hoy en día la coordinadora es más amplia que el Mercosur, no son solamente los países del Mercosur. Por ejemplo, tenemos los 6 países del Mercosur, pero también tenemos a Chile, bueno, Venezuela está, Bolivia está, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y además con una representación bastante amplia de las centrales sindicales. O sea, nosotros somos como una excepción en la región y en el mundo, que somos una central única, pero en los demás países no solamente hay una central que está representada por el país, sino está la pluralidad de voces de los y las trabajadoras. Hay varias centrales sindicales. Caso Argentina, por ejemplo. Caso Argentina, pero en todos es múltiple. En el caso de la COP, ahí hay una, pero luego la mayoría son múltiples. Ahora, esto forma parte también de esos encuentros que se da a nivel de las organizaciones sociales cada vez que se reúne el Mercosur, en este caso, para evaluar e intercambiar un poco las experiencias y tal vez también pararse en forma común frente a determinados problemas. Sí, exactamente. Por ejemplo, los casos más recientes fue, bueno, todo lo que ha venido aconteciendo en Brasil con Jair Bolsonaro. Bueno, nosotros desde la coordinadora, no solamente haciendo apoyo a las movilizaciones y las reivindicaciones de las centrales brasileras, sino que también a través del Mercosur, dentro de los organismos que nosotros participamos, también hicimos llegar la voz de los trabajadores como bloque, no solamente las centrales brasileras, sino como bloque regional de los sindicatos reivindicando nuestros derechos y también poniendo una voz de alerta, porque lo que pasa no somos una isla, lo que pasa en Brasil puede después repercutir a cualquier otro de los países. Y bien, hablabas de bloque. ¿Qué papel les parece que tiene el sindicalismo en lo que es el proceso de integración regional? Bueno, hoy en día, siempre fue clave, pero hoy en día con la globalización, con todo lo que está pasando, es clave para el derecho, para la defensa de los derechos laborales, los derechos sociales de los y las trabajadoras, es clave. Entonces, tener una mirada y sentado el movimiento sindical a la hora de negociar o a la hora de cualquier paso que se pueda hacer a través del Mercosur, o nuevamente la coordinadora es más amplia, así que cualquier
movimiento que se haga en la región, es 100% importante tener al movimiento sindical sentado y principalmente como bloque, ¿no? Que no tenés las voces dispersas, sino que tenés una única voz. Perdón, va más allá de lo que son los gobiernos de turno. Totalmente. O sea, nosotros tuvimos acción, porque después se tiene como esa doble mirada, pero en realidad nosotros tuvimos acciones en todos los gobiernos, en la época de los 90, a mediados de los 2000, que tuvimos gobiernos más progresistas y también en esta época. Viviana, ¿en qué organismos del Mercosur se habilita la participación de los sindicatos? En todo este proceso me imagino que habrán avanzado algo, si es que han avanzado, ¿qué resultados han podido alcanzar en ese contexto con lo que ustedes plantean sectorialmente? Bien, a inicios del Mercosur era 100% comercial, no existía un área social. Luego, con una lucha de la coordinadora y los sindicatos, se logró tener esa área social dentro del Mercosur. Y nosotros, como movimiento sindical, participamos mayormente en dos instancias, que son los órganos sociolaborales del Mercosur, que son varias comisiones, desde trabajo infantil, erradicación de la trata, libre circulación de personas, formación de trabajadores. Una de las más importantes para nosotros es la Comisión Sociolaboral de Mercosur, que ahí tratamos todos los derechos laborales y sociales de que están en el Mercosur, y también el Foro Consultivo Económico Social, que allí es un foro la Comisión Sociolaboral es tripartita, y el Foro Consultivo Económico Social es los trabajadores, los empresarios y el tercer sector que participan. Y es un órgano asesor el Mercosur, o sea, es nosotros le damos recomendaciones al Mercosur sobre algunas cuestiones que debería llevar a cabo o que nos preocupan, e incluso el Mercosur nos consulta sobre determinadas cosas que les está preocupando. Por ejemplo, hoy en día, las dos consultas que tenemos desde el Mercosur hacia nosotros, por el foro consultivo, es el tema de integración productiva e integración ciudadana. ¿Y cómo van sumando nuevos países? Porque mencionaste Venezuela, que ya sabemos igual la problemática que tiene a la interna del Mercosur, pero también está Bolivia que ingresó, ahora Panamá pidió el ingreso. ¿Cómo trabajan con esos nuevos países que se van acercando también? Bueno, en el caso de Panamá es muy reciente, entonces tenemos que ir viendo cómo va avanzando las negociaciones y cómo va avanzando la asociación. De todos modos, nosotros siempre tenemos conversaciones con múltiples centrales sindicales del mundo, o sea, no solamente a través del Mercosur, con las centrales de Panamá, nosotros tenemos diálogo y tenemos un intercambio permanente a través de otras organizaciones o otras confederaciones en las cuales también participamos. En este momento, bueno, ahora tiene que hacer formalmente el pedido de cesación y llegar a hacer todos los requisitos, claro, todos los requisitos de poder estar sentados a la mesa, más allá de que mañana, si Panamá llega a tener el ok para ser Estado asociado, no va a ser Estado parte. O sea, va a tener algunas cuestiones, beneficios que tiene por ser Estado asociado, como por ejemplo, bueno, una de las cosas que tiene que hacer es la bajada de aranceles y algunas cosas más, y puede estar sentados a la mesa, pero no pueden votar absolutamente nada porque no es Estado parte. Viviana, en la cumbre de este viernes se espera un avance, por lo menos se ha hablado mucho, del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Cómo analizan ustedes este acuerdo y qué vínculo tienen con el sindicalismo europeo? ¿Hay coincidencias o este acuerdo, por el contrario, los puede poner en una posición discordante en cuanto a los resultados hacia los trabajadores, por ejemplo? Bien, bueno, con el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, nosotros desde el inicio, y que lleva más de 20 años en negociación, hemos estado en contra, no por estar en contra en sí, sino porque primero el tratado, lo poco que conocemos, no es beneficioso para los países del Mercosur. Luego es todo se hace en unas negociaciones que nosotros quedamos por fuera. Muy herméticas. Son muy herméticas, está todo en secreto y nosotros no conocemos exactamente lo que se está negociando. Lo poco que conocemos no es beneficioso para los países del Mercosur, en particular para los trabajadores. Nosotros tenemos diálogo con las centrales europeas a través del CES, que vendría a ser el espejo de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, y nosotros el 7 de noviembre emitimos una nueva declaración en la cual las dos partes, o sea, los sindicatos de la Unión Europea y los sindicatos del Mercosur, decimos que estamos en contra de este tipo de acuerdo. ¿Por qué?
Primero porque se hace puertas adentro, porque nosotros no conocemos el contenido. Luego porque primero va en contra, no tienen en cuenta los derechos laborales de los trabajadores, es como una cosa que queda, bueno, sí, vamos a ver, pero no es vinculante, o sea, si alguien los viola no pasaría nada. Una nebulosa. Exactamente. Incluso nosotros, como el Foro Consultivo Económico Social existe en el Mercosur, también el CESE existe en la Unión Europea, que vendría a ser el espejo, nosotros propusimos, como los dos bloques, propusimos, bueno, queríamos que existiera un comité mixto de seguimiento para poder hacer un seguimiento de que cómo va avanzando el acuerdo, si se van cumpliendo las metas, si se van cumpliendo con los derechos laborales, sociales, etcétera, y nos dijeron que no. O sea, nosotros no tenemos cómo, hoy en día, no tendríamos cómo hacer un seguimiento de que todo se esté cumpliendo como debe ser. Entonces, en esta instancia, tal como están las cosas, nosotros estamos en desacuerdo de que este acuerdo se firme. Viviana, en Uruguay se va a dar un cambio de signo político tras lo que fueron los resultados de las últimas elecciones. ¿Qué expectativa tienen en relación a lo que puede ser la política internacional del próximo gobierno, al rol del Mercosur y también cómo entra el sindicalismo en todo esto? Bien, nosotros desde el PIT-CNT somos una central 100% independiente, pero no somos indiferentes a la política de gobierno, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día vemos con buenos ojos la próxima asunción de Orsi, porque también tenemos esperanza de que con Lula en Brasil se puedan llegar a ver avances en cadenas productivas de valor, en inserción complementaria. O sea, hay un montón de cosas que los trabajadores podemos tener beneficios y los países también, juntos poder desarrollarse. Hasta ahora Lula estaba prácticamente solo en el Mercosur, solamente hay que ver más o menos quiénes estaban en los demás países. Entonces esto es como, bueno, un poquito de esperanza que algo puede seguir avanzando para desarrollar en los países y también en el cuidado de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo están viendo la situación en Argentina? Bueno, la verdad que bastante preocupante. Nosotros a través del Mercosur y a través de la coordinadora estamos haciendo algunas cuestiones, acompañando a los compañeros de Argentina. Entonces, la verdad que es muy preocupante. Ahora, tú que decís el tema de Argentina, ante la posible firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, a nosotros nos llamaría la atención que se firme en este contexto, porque la Unión Europea visiblemente está a favor de la Agenda 2030, del Pacto del Futuro, del tema del cambio climático, ¿no? Hay un montón de cosas que el gobierno de Milei está totalmente en contra. O sea, es una agenda de que ellos no la ven como algo importante, es más, hacen todo para boicotearla. Entonces, nos llamaría mucho la atención que se firme un tratado con un bloque que tiene prácticamente mucho de su política en estos acuerdos y con otro bloque que uno de los países más grandes, porque Argentina es uno de los países más grandes junto con Brasil, pero haga todo lo contrario de lo que va a la agenda que lleva la Unión Europea. Muy bien, seguramente van a surgir algunas novedades de esta cumbre que tiene tantas particularidades como veíamos al comienzo. Le agradecemos a Viviana Rumbo, integrante del Departamento de Relaciones Internacionales del PIT-CNT y secretaria técnica de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en el próximo bloque ponemos el foco en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Quédense porque ya venimos. Tercer y último bloque de Sin Fronteras y como les comentábamos, vamos a poner el foco en lo que es este acuerdo, Unión Europea-Mercosur, y eso hablaremos de la mano de Jorge Balvis, nuevamente analista internacional. Bienvenido otra vez a Sin Fronteras, gracias por estar, Jorge. Buenas noches, Maite, Alejandro, un gusto estar con ustedes nuevamente y para hablar de un tema que nos apasiona, nos convoca, nos preocupa y nos tiene ocupados desde hace 25 años. Bueno, empecemos por aclarar algunas cosas, ¿no? Primero, ¿qué es este acuerdo? ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que no incluye? Y también, ¿cómo es el proceso de aprobación? Porque por algo también lleva tanto tiempo sobre la mesa, bueno, me imagino. 25 años no es nada, No es nada. puede decir el tango. Y en este caso,
es un dato temporal muy importante, ya sea para quienes están de acuerdo con su aprobación, diciendo ya, basta, hay que aprobarlo, firmarlo, y para quienes sostienen que después de 25 años no se ha logrado la firma, esto es imposible. Es que eso en realidad es un acuerdo muy complejo. No lo podemos reducir, aunque sí es su parte más relevante, significativa y de la que más se habla, a un tratado de libre comercio, a un TLC. No es exclusivamente un TLC, aunque mayoritariamente lo es. Los acuerdos de asociación son una modalidad de acuerdos que la Unión Europea celebra con un tercer Estado, es decir, sus 27 miembros con alguien que no forma parte de la Unión o con un grupo de Estados. Hasta ahora tiene ese tipo de acuerdos, por ejemplo, en la región con Chile, con México, con Perú, con Colombia, con Ecuador y como región con Centroamérica. Son acuerdos que incluyen 3 componentes o 3 pilares, así se les conoce en la jerga europea. Uno es el de comercio e inversiones, el típico TLC Plus, digamos, con algunos otros elementos. Luego tiene un capítulo de cooperación y en tercer lugar tiene un capítulo de diálogo político. Se trata de lo que también en la terminología europea es un acuerdo mixto. No solo por los 3 componentes, sino por las competencias de los distintos órganos respecto de su ratificación. Si se quisiera aprobar la totalidad de las 3 partes, esto tendría que pasar por una serie de instancias de ambos lados. En el caso del Mercosur es más sencillo, lo tenían que aprobar los respectivos parlamentos una vez que los ejecutivos lo hayan firmado. Pero del lado europeo la cosa es más complicada, porque si se fuera la aprobación de las 3 partes, tiene que pasar por el Consejo de la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, por los parlamentos nacionales y además, en el caso de Bélgica, por los parlamentos regionales. Es decir, Bruselas, región capital, el Parlamento Valón y el Parlamento Flamenco. Estos últimos, sobre todo el Valón, se han opuesto recientemente a otros acuerdos, como por ejemplo el que se celebraba con Canadá. Por lo tanto, si se apuesta a tal cosa, ni en el corto ni en el mediano plazo hay posibilidades de que se ratifique en su totalidad. De allí que la Comisión Europea maneja la posibilidad de lo que se conoce también en la jerga como split, es decir, lo partimos. Y se va aprobando de a partes, entonces. Se va aprobando por partes porque cada una de esas partes corresponde a competencias diferentes según el órgano. Por ejemplo, si se aprobara solamente la parte comercial, esta es competencia exclusiva del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento, donde actualmente la Comisión especula con que tendría la mayoría necesaria en el Parlamento. Eso permitiría la entrada en vigencia de ese componente, aun cuando los otros 2 no fueran ratificados, porque esos otros 2 son competencia de los Estados y por lo tanto sí tienen necesariamente que ser aprobados por los parlamentos nacionales y en el caso de Bélgica, subregionales. ¿Es más probable que pase eso? Yo creo que van al split. Es decir, esa es la versión que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de plantear como posibilidad y que no sería la primera vez que lo aplican. Ese mismo esquema se utilizó para el de Centroamérica. Fíjense que el acuerdo con Centroamérica, al cual luego se sumó Panamá, que no formó parte inicialmente de las negociaciones, se firmó en el año 2012. En el 2013 se incorporó Panamá y en ese mismo año se aprobó la entrada en vigencia del componente comercial. Pero solo hasta este año, hace pocos meses atrás, 2024, el Parlamento Europeo ratificó la totalidad del acuerdo. Lo mismo ha ocurrido en otros casos, o sea, no sería de extrañar que esa sería la posibilidad. ¿Ese es un ejemplo, por ejemplo, a tener en cuenta en América Latina para que sirva de referencia? Sí, primero porque es el único acuerdo birregional. Los otros son Unión Europea y un país. Pero acá tenemos Centroamérica, más Panamá, y la Unión Europea. Sería la segunda vez que esto se daría, si se diera en su totalidad. Aún así, el trámite no se terminaría simplemente con el anuncio. Y eso hay que ver qué ocurre en Montevideo el próximo viernes. No es la primera vez que estamos ante la posibilidad de que se cierre el acuerdo. En Montevideo lo que puede ocurrir es que efectivamente se diga, hemos concluido las negociaciones técnicas.
Eso sería la máxima. ¿Y qué se viene después ahí? Bueno, lo que se viene después de eso sería, en primer lugar, la traducción del texto. Unas 700, 800 páginas. A todos los idiomas de las partes comprendidas. Luego la revisión legal de esa Tiene que haber, aparte, me imagino, un trabajo técnico muy importante, justamente, ¿no? enorme. Porque una equivocación en una palabra... No, y que además no solamente se tiene que traducir, sino que luego la revisión legal, la traducción, sino que luego las partes tienen que aprobar la traducción. Y solo entonces está habilitado para la firma. Y luego de eso empezaría el proceso de ratificación. Con lo cual, optimistamente, es decir, para aquellos que ven Unos 30 la idiomas posibilidad, más o menos, ¿no? bueno, sumemos, recordemos que hay idiomas compartidos en la Unión Europea, pero sí, estamos hablando de unos 23, 24 idiomas en la Unión Europea y 2 en el caso del Mercosur. Ahora, ¿qué puede pasar acá? Yo digo, lo de máxima sería eso. Y de eso vamos a tener, de esa posibilidad vamos a tener digamos, un indicador, una señal, si la presidenta de la Comisión se toma efectivamente el avión desde Bruselas para venir a Montevideo. Lo decíamos en el primer bloque, parece que ya tiene todo reservado, Sí, ¿no? sí, Está esperando. el La tiquete valija está seguro la reservado, tiene. está esperando que el humo blanco. Humo blanco que se esperaba surgiera el viernes pasado en Brasilia. No surgió. Pero como recién la cumbre tendrá lugar jueves y viernes, y en el caso de que haya anuncios sería el día viernes, los negociadores todavía querían aprovechar los primeros días de esta semana para ver si se lograba. Si eso no se anuncia totalmente, la presidenta no va a venir, y lo que sí va a haber es un anuncio de que se han hecho avances sustantivos y que las negociaciones continuarán, teniendo por delante una agenda muy exigente para ambas partes en lo que viene el año 2025. Y ahí surgen algunas señales que son importantes para ambas partes. Por ejemplo, en el primer trimestre tendrá lugar una nueva cumbre CELAC-China en Beijing. ¿Eso qué significa? Una atracción para toda América del Sur, toda América Latina, incluida el Mercosur, muy fuerte. Y eso es un tema que la Unión Europea, justamente, la ruta de la China, el puerto de Chancay, etcétera, etcétera, es un peligro. Bueno, ahí te quería preguntar, Jorge, porque en el primer bloque, Álvaro Padrón lo que decía es que más allá de lo comercial, la Unión Europea necesita esto por una cuestión simbólica, ¿no? Y también decía el Mercosur. Es un mensaje más allá de una firma de un tratado. Absolutamente, es la necesidad de reafirmar el multilateralismo, es la necesidad de reafirmar la posibilidad de acuerdos comerciales más allá del fracaso hoy día de la OMC. Es necesario reafirmarse como potencia media frente a los dos colosos que son los Estados Unidos y China. Y Tanto en un contexto internacional complicado y con una guerra, ¿no? Por supuesto, la guerra de por medio. Y además, nuevamente Trump. No nos olvidemos que las negociaciones se incentivaron en cierto momento cuando habían decaído hacia los años 2010, en razón de la irrupción de Trump en el escenario internacional. Alguien dijo, cuando se relanzaron las negociaciones en ese momento, que a la Unión Europea y al Mercosur los une más el espanto que el amor, como decía Borges. Bueno, acá puede ocurrir algo parecido. Trump va con una agenda proteccionista hasta respecto de los propios integrantes del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Si eso es así para sus vecinos y principales socios comerciales, ¿cómo no va a ser para el resto del mundo? Claro, le comentaba yo a Álvaro que alguien desde Alemania decía justamente que esta era una oportunidad porque o se aprobaba este acuerdo o la región quedaba a merced de los intereses de Estados Unidos o de China. Es que ese es un temor que ya histórico. No es la primera vez que se utiliza ese argumento, pero ahora nuevamente la Unión Europea se ve enfrentada a un escenario déjà vu, es decir, algo que ya ocurrió, es decir, una crisis del orden internacional ahora acentuada por la guerra en Ucrania y además la irrupción de China en la región, cosa que es por más evidente, y además, si fuera poco, se agrega ahora el factor Trump, que va a distorsionar o va a alterar la lógica actual de las relaciones transatlánticas con Europa, pero que también, aunque seamos el patio trasero, va a tener influencia, porque además tiene seguidores, imitadores, que ya sabemos, que van a tratar de hacer, digamos, buenas migas, buscando intereses absolutamente imposibles como un acuerdo de libre comercio.
Hablando de eso justamente, ¿cómo pensás que se pueden dar las articulaciones a la interna del Mercosur, teniendo en cuenta de que hay personajes como Javier Milei teniendo un rol clave, ¿no? Bueno, y que va a asumir la presidencia. Lo de Milei es muy interesante porque entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Valga el sentido común del refrán. Tengamos en cuenta 2 o 3 cosas. Una cosa es el discurso, mismo con respecto a Brasil, y otra cosa es lo que luego hace. Cuando en la cumbre del G20 se pronunciaba en contra de la agenda de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al día siguiente su ministro de Economía firmaba un acuerdo para la venta del gas de Vaca Muerta a Brasil, salvándole de esa forma las cuentas al país. Por otro lado, hoy mismo, el ministro Caputo está en Sao Paulo dialogando con la Federación de Industriales de Sao Paulo, buscando inversiones para su famoso RIGI. Decía entonces que sí, va a venir, va a agitar, pero luego seguramente Queda en ruido, decís vos. va a quedar en ruido y a lo sumo va a quedar en un discurso muy agresivo, pero que no va a romper el escenario. Fíjense, lo interesante fue lo siguiente. Recibió 2 visitas en torno a los días del G20, que le sirvieron para, evidentemente, posicionarse como líder global que aspira a ser. Una fue la de Macron, antes de Río. Y Macron puso en bocas del presidente Milei, no fue él quien lo dijo en una conferencia de prensa, que Milei estaba en desacuerdo con el formato actual del acuerdo y además que no estaba de acuerdo con cómo funcionaba el Mercosur, lo cual generó un ruido innecesario, pero bueno. Es decir, pero a su vez, le dijo así, pero mira que te voy a comprar submarinos y aviones por $2.000 millones. Habrá que ver de dónde saca la plata. Pero por otro lado, después vino Meloni, la primera ministra italiana. Seguramente hablaron del acuerdo, pero en el comunicado oficial no hay una palabra referido al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero sí hay sobre los intereses de las empresas italianas en materia energética. Es decir, no va a entorpecer esa parte, la comercial, que es la que en definitiva le interesa. Ahora, eso sí, atención, el acuerdo tiene otros 2 componentes, que son el de cooperación y el de diálogo político. Y aquí es por donde puede aparecer el problema, pero que ya están cerrados esos capítulos, salvo que Milei quiera reabrirlos. En el capítulo de cooperación va a aparecer evidentemente la agenda WOC, contra la cual él se pronuncia, que derechos humanos, que medio ambiente, que género, etcétera, etcétera, que ODS. Ahora, el acuerdo, una de las bases de negociación, es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si no se acepta una parte, no se acepta la otra. Y yo creo que hoy por hoy, si ponemos en la balanza los intereses materiales del presidente Milei, creo que va a primar el aspecto económico que más la agenda WOC. Jorge, para terminar, ¿qué representaría un nuevo fracaso de este acuerdo en lo inmediato, por lo pronto, sobre todo teniendo en cuenta que se han generado tantas expectativas? Bueno, no es la primera vez, Alejandro, que se generan Que expectativas. fracasa, y fracasa. Y que fracasa. O sea, esto es como lo del Pedro y el lobo, ¿se acuerdan? Que viene el lobo, que viene el lobo. Tantas veces lo dijo que cuando vino el lobo se comía las ovejas y nadie lo ayudó. Yo aquí no digo quién será el lobo y quiénes serán las ovejas, pero estamos en una situación parecida, después de 25 años. Simplemente en los últimos en el último periodo de 4 años, 3 momentos quiero recordarles. En el 2019, en Buenos Aires, G20, Macri anunció con bombos y platillos de que se había finalizado la negociación de los aspectos técnicos del pilar comercial. Hasta hoy no hubo firma. Segundo, en el 2020 sí acordaron en los componentes de cooperación y diálogo político, pero son secretos, no se conoce su contenido. Y la tercera fue el año pasado, el 7 de diciembre, en Río de Janeiro, plena cumbre del Mercosur, se anunciaba que venía el negociador jefe por parte de la Comisión Europea para la firma del acuerdo. Tuvo que cancelar el viaje, cosa que espero no le pase, o espera que no le pase, a la presidenta de la Comisión hoy día. De todas maneras, si no hay un anuncio de máxima, va a haber un anuncio de mínima. ¿Qué quiere decir? En palabras del hasta ayer alto representante de la Unión Europea para la Acción Exterior, Josep Borrell, hemos avanzado, pero no tanto. Y la pelota está del campo europeo fundamentalmente. Bueno, habrá que ver cómo sigue esto, Jorge Valles. Muchísimas gracias. Siempre es muy esclarecedor escucharte. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Nos vamos. nosotros llegamos al final de este Sin Fronteras. Les recordamos, es el penúltimo programa. Bueno, nos encontramos nuevamente el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Gracias por acompañarnos y por estar como siempre. Que descansen.